Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Encantada de recibirlos por acá en una tardecita diferente, porque siempre me toca presentar a otros y ahora es como que me estoy haciendo una autopresentación. Estamos acá con Andrés Echevarría, amigo, poeta, gran, yo digo que de los contemporáneos. Mi admiración ya se la he transmitido muchas veces y es un honor que esté acá presentando mi libro. Y otra gran artista, Belén Moreda, que es quien tuvo a cargo la creación del arte de tapa, que también vamos a hablar un poco después con ella. Al principio del libro tiene un epígrafe que no lo voy a leer, porque es un epígrafe en catalán que sale de un recitado con música que nos va a compartir ahora Adrián, que es lo primero que vamos a escuchar. Vaja, unes alzines. No són alzines, això. Bé, aquests pollancres. No són pollancres, tampoc. I doncs què són? Són oms. I és que no sabeu res. Quan jo no hi sigui, no sabreu ni què és un baladre, ni un atzaroler, ni un ginjoler, ni un ravell, ni una argelaga, ni una estepa, ni un arbocer, ni un alavern, ni un lloc púgol, ni una alzina. El jovent sap destriar entre un Golf GTI o GTX, si és un iPhone 7 o un iPhone 8, un PC o un Mac. Ho saben tot de les coses efímeres. Lo saben todo de las cosas efímeras, de las cosas que se venden como imprescindibles y que en pocos años pasan de moda y forman parte del recuerdo. Com un Spectrum o un Atari, un Chubasquero Karoo, un vídeo VHS. De les coses permanents. De las cosas permanentes. De les que transcendeixen pel nostre efímer pas. De las que trascienden nuestro efímero paso por la vida. No els interessa. No les interesa nada. Ni el seu nom. Ni su nombre. I amb un genèric. Y con un genérico lo humillan. No destrien pomeres de pereres. No distinguen manzanos de perales, cerezas, encinas ni olmos. Solo le llaman árboles. No distinguen un búho, una lechuza, un zorzal, un mirlo, un pinzón o un cebelino. Solo le llaman pájaros. Y de esa ignorancia construyen una seguridad falsa. En cambio, la gente mayor sabe distinguir si es cebada o avena a las 3 semanas de nacer el sembrado, cuando apenas es una hoja. Saben si es una calabacera o una melonera lo que tienen delante, porque saben que eso es básico para la vida, para sobrevivir. Dicen un auto, sea cual sea la palabra o marca que lleve detrás, porque solo sirve para ir de un sitio al otro. Las palabras dicen quiénes somos, cómo vivimos, qué valoramos,
y que menospreciamos. Cuentan nuestro mundo y nuestra esquizofrenia. Nos cuentan a nosotros. Y si cambiamos de palabras, cambiamos de mundo. Y el mundo, para bien o para mal, siempre cambia. Y los fuertes ganan. Y si con una debilidad cobarde descuidamos las palabras, cuando mueren las palabras, mueren los conceptos. Y entonces la vida seguirá, silvestre y anónima, o morirá, como mueren los pueblos y mueren las palabras. Como mueren los pueblos y mueren las palabras. Y es que la palabra es el alma de un pueblo. Gracias. Perdón. Al que escuchábamos, artista catalán, se llama Pau Riba, con la orquesta Fireluche. Y para mí es un artista maravilloso que no es muy conocido para este lado porque él solo hace cosas en catalán. No, jamás habló en español, entonces es muy cerrado allá, pero es una maravilla. Muchas gracias. Buenas tardes, un placer enorme estar acá en este hermosísimo lugar, junto a Vera, a Belén, presentando el libro Diario de la Mariposa. Y casi nada de tema colocó Vera sobre la mesa. Con Vera hay tres sitios geográficos que nos unen, que nos vinculan. El primero es Melo, donde nacimos los dos. Somos una especie de maldonadenses arachanes. Ese híbrido, y creo que los dos coincidimos en ese mutuo amor por los dos departamentos, ¿no? Nos une también San Rafael, que es donde Vera pasó su infancia, pasó parte de su vida, tiene recuerdos, y donde yo vivo actualmente, una zona maravillosa. Y nos une Maldonado. Como un lugar que elegimos para vivir y para disfrutar y para maravillarnos cada vez. Yo la otra vez decía que Maldonado es como una resistencia a las pantallas, una resistencia a la virtualidad, porque nos está invitando todo el tiempo a conocer lugares y disfrutar de una manera maravillosa, ¿no? Lo otro que quería señalar antes de partir justo de donde dejó el tema Vera, es que Uruguay tiene una tradición y una historia porcentualmente de lo que es la poesía escrita por mujeres, que es excepcional. Si nosotros pensamos en este momento cuáles son nuestras principales tres poetas, y son Circe Maya, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi, ¿no? Las tres mujeres, y son las que más nos representan en este momento frente al mundo en nuestra poesía. Pero a partir de María Eugenia y de Delmira fue como algo absolutamente imparable lo que significó para el Uruguay la presencia de la poesía escrita por mujeres. Y la palabra, ¿no? La palabra, en este caso, que construye un libro que tiene una identidad femenina por un montón de circunstancias y elementos que coloca, la palabra, aunque resulte contradictorio lo que voy a decir, es una forma muy pobre de tratar de alcanzar la poesía. La palabra queda muchas veces derrotada en el camino y tiene que forzar una condición para la que a veces no nació. Yo lo he dicho muchas veces que cuando vamos a un supermercado a hacer un surtido encontramos palabras. Cuando perdemos un amor, cuando perdemos un trabajo, cuando nos pasa algo trágico o extremadamente feliz, a veces cuesta encontrar las palabras que nos digan eso. Y ahí está la poesía. Y ahí está esa búsqueda que uno va haciendo con esas palabras que intentan encontrar un sentimiento que es previo a las palabras. Yo creo que la poesía nace antes de la adquisición del lenguaje.
nace cuando ese individuo percibe el mundo y empieza a sentir emocionalmente lo que lo rodea, el primer contacto con su madre, el primer drama de llorar por tener hambre, por circunstancias que se van dando minuto a minuto. En ese momento hay un sentimiento muy grande que después, cuando uno adquiere el lenguaje, uno intenta encontrar a través de ese lenguaje esa emoción que nos provocó la propia existencia y que nos provoca día a día. Unas palabras que a veces el sistema no sabe ponernos por delante. También me han escuchado muchas veces decir que un ómnibus nos resuelve el ir de aquí a Maldonado, pero el ómnibus no le importa si vamos tristes o si vamos contentos o qué nos ha pasado. Ahí es cuando la palabra intenta encontrar la poesía para que interprete lo que emocionalmente estamos sintiendo. Decía Borges, y a mí me parece un concepto maravilloso con respecto a la palabra y quizás sintetice mejor que nada lo que intento decir. Si una rosa cabe en la palabra rosa, todo el Nilo cabe en la palabra Nilo. El poder fabuloso de la palabra cuando empieza a encontrar la representatividad de esa emoción que a nosotros nos hace intentar el verso, el poema. En sí la palabra lo que está buscando siempre es el valor simbólico de las cosas. Nosotros nos cruzamos, por ejemplo, en este lugar maravilloso con determinado árbol, con determinado rincón, y eso a nosotros nos evoca una emoción, que muchas veces ni siquiera la entendemos del todo, pero cuando nos permitimos expresarnos o encontrar esas palabras que traten de interpretar la emoción, es cuando empieza a generarse la poesía. Y la poesía también tiene una condición muy particular. Decía un poeta argentino, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Esa pureza espiritual de la poesía, de confrontación con el propio sistema, también lo hace un lugar que por momentos es poco buscado. Lamentablemente la poesía no es el libro que más se vende. Generalmente los poetas tenemos nuestros libros en la última góndola, escondida en algún rincón, ¿no? Y quizás tenga que ver con ese ejercicio que a veces el ser humano reniega, trata de evitar, lo que es ese encuentro justamente con lo emocional. Pero el ejercicio de la poesía, el ejercicio de encontrar a través de la lectura de esas palabras, esa emoción que a nosotros nos reencuentra con algo que nació con nosotros, creo que es fundamental y es algo que el ser humano no tiene que dejarlo nunca como una manera de revolucionarse también en contra de la interpretación puramente intelectual y física de las cosas, ¿no? Esa interpretación que tiene que ver con lo emocional es donde mejor a nosotros nos puede ubicar, donde podemos reencontrarnos con ese ser primitivo que empezó a sentir desde que nació. Vera empieza a construir un aparato estético intangible en el libro, y yo señalé algunas palabras, por ejemplo, que ella pone en el comienzo del libro, con el que empieza a justamente escribir un diario. Mentira el vacío. Por dentro la cuenta se reinicia desde cero. Estoy leyendo sueltas algunas palabras y algunas frases, ¿no? O sea, acá está considerando lo falso del tiempo, por ejemplo. Ahí como la poesía niega elementos de lo tangible, de lo que nosotros percibimos como real. Mi niñez, de repente se llenó mi niñez. El ir a una época donde esa pureza del sentir frente a lo que nos rodea tenía una condición muy especial, ¿no? Digo, que después, con el tiempo, cuando Picasso, y hoy justamente me lo nombraron a Picasso, decía que lo mejor que puede pasar a un artista es pintar como un niño, se refería, no es que la simplicidad con el trazo de un niño, sino la pureza del sentimiento con el que el niño interpreta emocionalmente eso, ¿no? Donde las cosas todas aún esperan ser nombradas, dice Vera. La poesía renombra todo, absolutamente. André Breton, que trabajaba mucho con
con la escritura automática, pero también en su condición de médico, él sabía lo que era un paciente psiquiátrico y lo que significa expresar esa emoción desde esa pureza. También en esa escritura automática surrealista estaba la expresión humana buscando algo esencial. La obligación de ser feliz me aturde. La contraposición de todo lo que significa esa tiranía del sistema que nos obliga a la cotidianidad y la poesía que trata de encontrar esa isla que nos mantenga en esa pureza emocional. Me urge volver a verme. Fíjense que todo esto está contrapuesto a lo que nos demanda el sistema, ¿no? De alguna manera el sistema nos coloca sobre la mesa una condición en la que nosotros tenemos que ser útiles y absolutamente consecuentes y obsecuentes a eso que coloca sobre la mesa. Este diario es circular como la vida misma. Acá el poemario de Vera todo el tiempo, a mí, mientras yo iba leyendo los poemas, me hacía justamente reconocer esa condición circular, ese volver todo el tiempo a lo primitivo. Canturreando letras que no sé. La palabra en la poesía, y eso es a veces lo que más dificulta la lectura de algunos, no tiene lógica. Decía María Zambrano, una enorme filósofa vinculada con la generación del 27, en poesía 2 más 2 no es 4, a diferencia de la lógica con la que nos expresa el sistema, el resto de las condiciones, ¿no? O sea, que donde uno tiene que cumplir porque hay una física y hay una matemática que tiene una lógica. Pero en poesía 2 más 2 no es 4. A veces desearía marearme más. El deseo de la persistencia de la poesía, de mantenernos en esa condición que a nosotros nos significa un refugio, porque significa un diálogo absolutamente interno. Cuando uno toma un libro, cuando uno empieza a leer a un poeta, lo mejor que puede suceder es que uno se apropie del poema. Y lo mejor que le puede pasar a un poeta es que el lector se apropie de lo que uno escribió, porque en este caso se está dando la comunicación frente al elemento que le provocó el efecto emocional. Y la poesía es mucho más polisémica que cualquier otra expresión. Quizá la pintura, las artes plásticas tengan esa condición polisémica. Decía Leonardo da Vinci que le daba pena a los poetas porque con tantas palabras intentaban decir lo que él con una sola pincelada lo hacía. Y es verdad. O sea, las artes plásticas tienen esa condición de también provocarnos a través de un color, de una pintura, de una forma, una emoción. Y las palabras a veces tienen que renunciar al significado y significante para encontrar una nueva forma de renombrarse. Dice Vera, la luz lo acecha, el asesino se esconde, se retrae, no busca sangre, sino cómplices para anular verdades. Replegado en sí mismo, su sombra se deforma, se reinventa, se alimenta de desgano. Su hueca herradura, ese espanto que sacude el silencio, su cabello viento que silba en las ventanas, su sangre de ausencias, disecada, pudre el aire, se adueña de nosotros, inhalamos, exhalamos, quedamos ciegos o vemos todo. Este poema resume lo que intento transmitir. En este caso nosotros percibimos un peligro, percibimos algo que nos daña, pero cada uno, desde lo polisémico que es un poema, va a interpretar su propia experiencia emocional y afectiva. Lo que se necesita siempre para que exista la comunicación entre el arte y el lector o el arte y quien lo ve, es esa comunicación emocional y afectiva que la da algo que para mí es fundamental en todo, que es el subtexto. El subtexto es lo que nunca debe ahogar el arte. El subtexto es lo más importante de todo el arte y de toda la literatura, porque el subtexto tiene que ver con una conexión en la que cada uno interpreta el poema o el cuadro de acuerdo a su propia memoria emocional y afectiva. Yo siempre decía en los talleres, estoy repitiendo varios conceptos, se ve que los estoy extrañando mucho también, pero siempre decía que cuando alguien le escriba un poema a un árbol, que no sea el poeta el que escriba el poema, sino el poema debe ser escrito por el árbol. Y es ahí cuando nuestro propio ego renuncia a la posibilidad de que el árbol cargue su emoción en el texto
y después otra persona que se encuentre con ese poema seguramente va a estar mucho más cercano al árbol que si nosotros intentamos interpretar ese árbol desde nuestra percepción del ego, y no lo digo de forma peyorativa, pero digo que uno, así como esa infancia a la que se refiere Vera como una instancia más pura, se va contaminando de alguna manera con todo aquello que a nosotros nos están indicando durante la vida, que esto está bien y esto está mal, esto se debe decir y esto no, esto está bien dicho y esto no. El arte y la literatura en general tienen que tener una dosis de locura y de confrontación, de enajenación, yo le diría en muchos sentidos, para lograr esa instancia donde uno se encuentra en un estado más puro y limpio de todo aquello con lo que nos va recargando el sistema. Hay un poema divino, hermoso, que lo va a leer Vera después, que refiere, bueno, ya van a ver un poco la referencia que aparece, pero hay un verso nada más que quería, y dice: todo es real y tangible en tu presencia. Cuando uno se refiere a un hijo, cuando uno se refiere a un niño, cuando uno se refiere a algo que de alguna manera mantiene ese estado puro, uno recupera esa instancia afectiva y emocional pura. Y este poema que lo va a leer Vera sintetiza mucho y de forma que a mí me emociona mucho esa condición. Ausencia. Mis manos inquietas desnudan tu ausencia. Ávidas de materia dibujan en el aire nocturno tu fantasma. Torpemente deshilachan los minutos vacíos de voz. Es imposible que todos los que leemos este poema no sintamos algún tipo de identificación con lo que significa la ausencia y ese buscar justamente en lo intangible, en el aire, esa presencia que ya no está. Es importante, y en este caso yo remarco la escritura de estos poemas, que ninguno de los poemas, como ocurre con la buena poesía, destruyen o atentan contra ese subtexto, porque ese subtexto de alguna manera nos llega a nosotros a través del vehículo de la poesía, pero en la reinterpretación de acuerdo a lo que cada uno ha vivido. Todos tenemos frustraciones, todos tenemos éxitos, todos tenemos momentos dramáticos y todos tenemos momentos de gran felicidad. Pero cada uno, de alguna manera, en la experiencia de vida, fue el camino que lo llevó a esa misma condición. En ninguna ciudad esos 4 perros que comen basura serían más que eso, 4 perros que comen basura, sin nada que se interponga entre ellos y su hambre. El misterio. La poesía tiene que mantenerse siempre en esa condición de misterio para que, como vengo diciendo, cada uno le haga la interpretación desde su polisemia. Tesoros. Cosas sueltas que nadie extraña caen desde un mundo olvidado para ejercitar el lado ciego de la vida. Como si no hubieran existido jamás, se pierden en la basura hasta que alguien revolviendo los descubre tesoros. Y acá está la audacia de la poesía en general, de permitirse ver lo que de otra manera no veríamos. La poesía tuvo un cambio muy grande en el siglo XIX, sobre todo con Baudelaire a la cabeza, que era encontrar poesía donde hasta ahí el hombre la había negado. Poesía en una prostituta, poesía en la marginalidad de la zona del barrio latino de París, poesía en el alcoholismo de un hombre que cae sobre una mesa derrotado por la vida, todo lo que fueron los simbolistas, lo que fue Mallarmé, Verlaine, en fin, toda esa saga de fabulosos poetas que cambiaron la historia de la poesía para siempre. Y lo que hicieron fue mostrarnos que poesía hay en todos lados y que justamente, o sea, a veces nos quieren conformar un mundo ideal para que lo expresemos y la poesía es lo más rebelde que hay. La poesía verdadera, la poesía profunda, la poesía sincera como la que expresa este libro, tiene esa autenticidad y esa valentía y esa posibilidad de meterse en los mundos más sórdidos y desde ahí encontrar poesía. Y desde ahí nosotros, al mismo tiempo, encontrar la posibilidad de leer y leernos, de entender y entendernos, cosas que de otra manera no podríamos, porque es muy duro a veces
repasar en nuestra historia cómo tuvimos un fracaso a distinto nivel, ¿no? Pero cuando el poeta lo interpreta desde un poema, nosotros podemos ver la realidad de otra manera, podemos enfrentarnos y en esa condición de que nuestra emoción y nuestra sensibilidad está interpretada, es que podemos leerlo y podemos disfrutarlo. Y hay algo que nos hace profundamente feliz cuando leemos eso, a veces cuando vemos una obra de teatro, una película, y lo que está pasando es que ese autor nos está interpretando emocionalmente. Y acá voy un poco a concluir lo que tenía planeado compartir con ustedes, porque claro, uno dice, bueno, la poesía tan de lado, la poesía tan antisistémica, la poesía un aparato intangible, estético, la poesía siempre en esa marginalidad, pero entonces, digo, la poesía incide, la poesía golpea, la poesía puede provocar algún cambio. Y acá yo voy al símbolo fundamental del libro, que es la mariposa, que en su feminidad de alguna manera está muy expresado con un subtexto muy claro y fuerte en la propia tapa diseñada por Belén, y el efecto mariposa. El efecto mariposa donde un solo aleteo puede cambiar absolutamente todo. Yo creo que la poesía es una herramienta fundamental para mantener ese espacio que tuvo que ver con la infancia, que tuvo que ver con el impacto del nacimiento, confrontando el mundo que todo el tiempo nos están colocando por delante como un desafío. La poesía es un refugio, es un espacio que debemos conservarlo, estimularlo y acercarnos todo el tiempo, porque el mundo hoy en día, yo les diría que más que nunca, precisa poesía. Muchas gracias. Tanto micrófono que me confunde. No sabía cuál agarrar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Andrés. Me gusta más mi libro ahora. Después de escucharte a vos, me gusta mucho más mi libro. Para ser sincero. Sí, yo mucho más de lo que me encantó escuchar a Andrés, bueno, por eso le pedí que viniera él a presentarlo. Yo tengo algunos poemas seleccionados para leer. Tengo también tengo que mencionar el prólogo, que no se llama prólogo, se llama pórtico en este caso. Me lo hizo mi gran amigo Santiago Castillo, que es un músico uruguayo que hace 20 años que vive en Barcelona, que me conoce como nadie porque nos conocemos desde los 3 años, y bueno, entonces hizo un pórtico, le pusieron desde la editorial porque dicen que es más como una puerta hacia la poesía, no es tanto un estudio más de lo técnico ni nada de eso, sino una presentación, una entrada a mi poesía. Bueno, está ese prólogo que es de 2 hojas ahí, que el que se lleve el libro lo va a leer porque no lo voy a leer yo. Y bueno, el honor de tener en la contratapa un texto, unas palabras que me escribió Leo Maslía, además. Eso sí lo voy a leer porque es cortito. Leo dijo, leer este libro es convertirse en un ser diminuto que pueda adosarse a esta mariposa autocuestionada para acompañarla en su vuelo y sentir lo que sucede en cada lugar donde se posa. O adquirir también aparato bucal y poder libar en cada estación de este trayecto, en estos poemas directos, intensos, inmensos, tan arrolladores como frágiles, tan sensuales como incorpóreos y tan contundentes como etéreos. Esas son las palabras de Leo Maslía y como son una caricia a mi ego, las leí para compartirlas con ustedes. Y el arte de tapa increíble de Belén, tapa, contratapa, solapas, todo es de Belén, que ahí en el árbol aquel tienen todo el proceso creativo, las tapas que podrían haber sido, que no fueron, y esta misma en algunas otras opciones. Allá
en aquella mesa donde está el vino y el refresco, hay sueltos poemas impresos que fueron vetados, que no salieron que no están en el libro, que fueron recortados porque, bueno, según la editorial no seguían el hilo del libro, y también si quieren leerlos o llevarse algunos están ahí a disposición. Yo voy a leer ahora después unos poemas, pero primero la voy a dejar a Belén que hable un poquitito de la tapa y de cómo fue el proceso creativo de ella, y después leo algunos poemas para seguir, porque también tenemos a Francisco Pérez que anda por ahí, que después va a hacer el broche de oro con el concierto de él de guitarra clásica. Así que le doy la palabra a Belén un poquito. Bueno, gracias. Un placer estar acá, gracias a todos. Veo muchas caras conocidas, me pone muy contenta. Un placer escucharte, Andrés, conocerte hoy. Bueno, Vera, ni que hablar, gracias por todo. Cuando me invitó Vera a participar de este proyecto, realmente fue doblemente desafiante, porque para un artista todo proyecto nuevo es más que interesante, pero interpretar la voz, llevar la voz de una mujer, de un artista, a una imagen, dije, a la pucha, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué va a pasar con esto? Enorme, ¿no? Me puse entonces en esa piel en la piel de esas palabras, como encontré tantos puntos de encuentro con lo que hablaste que ahora trato de agarrarlos y se me fueron todos. Porque era impresionante que hablabas y decía, claro, claro. Entonces me pongo en la piel de esas palabras y por supuesto que pienso en una mujer, y mi obra siempre estuvo inspirada en las mujeres desde que empecé a trabajar en arte, y entonces era algo muy mío, ¿no? La imagen de la mujer. Entonces empiezo a pensar en mujeres que ya tengo en mi historia de arte. Pienso en nuevas mujeres, siempre pensando como en una mujer, ¿no? Pero no en una mujer estática, ¿no? En esa mujer con múltiples aristas, en esa mujer facetada que puede dudar, puede estar segura, tiene desencuentros, tiene encuentros, que es un poco lo que yo encuentro, valga la redundancia, perdón, en este libro. Encuentro como muchas mujeres en una sola, ¿no? Que en definitiva somos así, las mujeres, los seres humanos. Entonces pienso en eso y empiezo a jugar un poco. A mí me gusta mucho trabajar con collage y deshacer piezas y volverlas a armar. Es algo que lo hago desde hace un tiempo no tan largo, que lo empecé a hacer con un docente que muchos acá conocen, que se llama Eduardo de la Puente, y empecé a deconstruir imágenes que tengo y a construir nuevas. Y empiezo a hacer eso con imágenes femeninas, siempre pensando en esto de la mujer. Y ahí aparece la mariposa, ¿no? Y todos esos puntos de encuentro con la mariposa, la transformación, todas esas vidas, si ustedes observan la tapa final, tiene una especie tiene nervaduras que hablan del tiempo, de la memoria, son como muchas vidas en una. Entonces empiezo como a jugar con eso, porque en definitiva un artista juega cuando está componiendo, cuando está creando, ¿no? Y en esos aciertos y errores es que se abren esas pequeñas puertitas que decís, es por acá. Entonces por ahí al principio pensabas una cosa y terminás en otra, porque es un poco eso, es un poco, vamos a equivocarnos, vamos a ver qué pasa con esto y vamos a despojarnos un poco también de lo razonado, que hoy lo comentaba Andrés, volvamos un poco a ser niños. Entonces en eso es que podemos quitar el prejuicio de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces aparece la mujer, la mariposa, y llevo a esa mariposa a algo más sensual, que tiene que ver más con los rasgos femeninos, y la hago más corpórea, ¿no? Entonces me quedo con todas esas imágenes que están ahí atrás, que ustedes pueden ver, que son parte del proceso, que tienen que ver, tienen pintura, tienen collage, tienen composiciones digitales. Es un poco de todo, porque de eso se trató el proceso, y la realidad es que me cuesta mucho decir este es el resultado, porque para mí el resultado es ese, es esa tapa que se pusieron de acuerdo, bueno, yo también opiné un poco, pero es como hablar de final me resulta algo como muy duro, porque en realidad todo ese árbol que está atrás de ustedes es parte del mismo libro. Podría ser cualquier tapa, la tapa, realmente. Nos pasó hoy. ¿Qué nos pasó hoy? Que mirábamos las tapas y decimos, pero mira esta, qué linda. ¿Por qué me la pusiste? Yo le decía, pero vos me mostraste esta. Y dice, no me digas que querías otra. Claro. Y pasa eso, porque en realidad está todo dialogando con todo, ¿no? Y bueno, se trata un poco de eso, de mostrar ese proceso que yo ahora lo cuento porque
hice un pequeño recordatorio para hablarles, pero uno ahora lo razona, pero en realidad en el momento el trabajo del artista es muy intuitivo. Bueno, esto va por acá, voy a hacer esto, ¿no? Seguro que hay muchos artistas que veo por acá que me entienden. Es algo que es muy del corazón y el alma, entonces uno va haciendo lo que siente, se va expresando, entonces no es tan razonado, voy a hacer esto porque esto. Después lo mirás y está bueno el analizarlo y el decir, pero esto juega con esto y esto dialoga con aquello, y es muy interesante. De hecho, nosotras habíamos tenido un intercambio muy interesante, pintábamos en el mismo taller, y yo tenía un cuadro de una mujer que de hecho está ahí en diminuto porque lo utilicé como insumo, y ella lo miró y me dijo, me dan ganas de escribir de este cuadro tuyo. Era una mujer. Y le digo, por supuesto, adelante. Entonces, le doy toda la libertad, escribilo por favor y mandame lo que sientas, no me importa lo que sea. Y bueno, me lo envió, y yo a partir de ese poema de ella generé una nueva obra plástica que es un collage me apropié, digamos, que hoy también lo comentaste en un momento en algo, me apropié de su poema y lo reconstruí en otra obra, en otra imagen. Entonces eso ya tenía un diálogo muy interesante que veníamos trabajando, y creo que también por eso se dio llegar a este trabajo, ¿no? Bueno, seguro que me olvidé mucho de lo que iba a decir, pero lo que sí quiero mencionar que me parece que está bueno es la importancia de que las mujeres sigamos creando y haciendo estas pequeñas conexiones y pequeñas comunidades juntas en distintas, ella con la poesía, yo con la imagen. Bueno, que sigamos trabajando en el arte, que sigamos expresándonos. A veces es un poco de observar y no tanto buscar un poco esto porque es así y qué sé yo, y es simplemente observar, porque las obras de arte están para eso y todos estamos capacitados para eso. Volvemos todos a la niñez en ese momento. Observamos y nada más. No tenemos que tener nada claro, y también ustedes podrán tener la propia interpretación de esta mariposa. Tantos como son, tantas interpretaciones va a haber, porque de eso se trata, como así los poemas de ella. Bueno, mencioné lo de las mujeres, que es muy importante. Después menciono a la editorial, porque que hoy no pudieron estar, pero es una editorial que trabaja muy artesanalmente y valora mucho el trabajo de arte de tapa. Tiene artistas visuales para todas sus tapas, y también está muy bueno mencionarlo, que es la editorial Uri. Y por último, quiero agradecer a una amiga que hoy está por acá, si no se fue, con la que yo charlo mucho, y en estos momentos de producción artística uno está permeable como a lo que le está pasando en el momento, y todo lo que pasa puede ser insumo para eso, ¿no? Entonces charlo mucho con una amiga que se llama Mariana, y en esa ocasión charlé mucho con ella, y ahí surgió en una charla con ella la idea de la mariposa desde lo más corpóreo, desde lo visceral. Entonces lo recuerdo como un momento para celebrar, porque a partir de ahí, de esa charla que tuvimos, se abrió otra puerta dentro del proceso que yo estaba haciendo. Y está bueno también mencionar que los artistas trabajamos solos, pero también estamos en ese momento permeables a absolutamente todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y todo eso estamos oídos y sentimos mucho todo lo que nos pasa alrededor. Y bueno, esa charla con Mariana la recuerdo claramente y le quería agradecer, no la veo, pero profundamente, porque lo recuerdo como un momento lindo. Y bueno, creo que nada, no me olvido de nada. Muchas gracias por escucharme y espero que hayan podido disfrutar las tapas y toda la charla. Yo voy a agarrar, El dilema de los micrófonos hoy me agarró a mí. No, pero deja igual. Bueno, voy a leer algunos de los poemas. Elegí este se llama Hoy solo quiero escribir poesía, y creo que es el único que tiene, no, hay otro más con dedicatoria, pero este es dedicado a Débora Eguren, que fue una profesora de taller literario, bueno, fue una poeta que hacía además de escribir, hacía ¿cómo se dice? Performance, ¿sí? de lecturas buenísimas con música. Y bueno, ella
Ella falleció hace unos años y cuando recién empecé a seleccionar esto, yo no sé de cuándo tengo el mail de ella, pero es del año 2013, 2014 creo, que leyó toda la selección que yo tenía y me dio algunos consejos. Y este poema me dijo, este tiene que ser uno de los primeros que esté ahí. Este se llama Hoy solo quiero escribir poesía. Hoy solo quiero escribir poesía, como una necesidad de vaciar el alma, de encontrar las palabras que se anudan y se adueñan de la inercia. Hoy lo único que quiero es escribir poesía, que cuando hable de vos tenga a tu lado mi nombre, que tu perfume la impregne. Hoy solo quiero escribir poesía, de esa que empapa de sin razón el silencio de las pausas. Esta se llama Leones adentro. Hay leones adentro. Es difícil explicar porque esta noche lo siento. ¿Por qué antes su ronroneo no alteraba mis nervios? No desgarraba mis ganas. Hay vida propia en los pies de Lorena y en su pecho, otra ella, Vera, se debate contra la que mira desde arriba. Todas quedan mudas ante la voz que sacude desde lo profundo. Hay leones rugiendo desde adentro. Y lo peor de la noche insomne es que al cerrar los ojos, los suyos brillan sin piedad por detrás de mis párpados. Este se llama El oleaje con furia arrastra imágenes. El oleaje con furia arrastra imágenes, hunde las cabezas, se sacuden las manos, gritan los labios, ruegan y se hunden. Las olas las eligen para golpearlos sin piedad. Y ahí te vas, estrellado contra el fondo arenoso, uno más de 1000 recuerdos. Ni tan especial ni tan amado, nunca menos de lo que merece un desvelo. En la oscuridad se reúnen, se enlistan, se nombran y se presentan ante mis sentidos sordos de silencio. No los reconozco míos, solo visitantes de este cuerpo lleno de ganas, desprecio, angustia. Los escucho en las olas, lo juro, me hablan como truenos. El tiempo en el espejo. Mi madre se miraba al espejo como si en él hubiera un misterio insondable. Mi madre en el espejo se descubría las arrugas como un mapa de la vida que iba pasando. Mi madre en el espejo desenredaba el tiempo. Ahora, el tiempo en el espejo se ha convertido en madre. ¿Qué será de la niña? Este se llama Padre. Padre ahora, siempre, ido y ausente. Padre obvio. Bajo construcciones sin forma busco tu trazo para más azules. Donde crece mi necesidad, allí, una calle angosta acelera la letra hacia un poema enchastrado de metáforas. Padre, antes, cuando era casi. Padre intento, la tinta descargado en el pozo vacío. Callaste. Quedó ese párrafo nunca escrito en el renglón de tu tiempo. Cuando cae la tierra, solo queda el silencio. Padre hombre, Padre obvio, Padre, para siempre recuerdo.
Bueno, y este se llama Ish, y es acá lo dice, es la primera palabra de Kaira, mi hija, que ahora tiene 18 años. La primera palabra que dijo cuando tenía, hoy le contaba a Andrés, creo que tenía 4 meses, y mientras hacía caricias, ella te empezaba a mirar, y te miraba fijo, 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 y de repente estiraba la manito y decía, Ish. Y era su palabrita. Entonces este se llama Ish. Ish, sonido del alma, amor verdadero. El universo entero revelado en tus ojitos. Una palabra nueva para el sentimiento que se disuelve en el paso del tiempo. Ish, caricias que sanan. Me enseñás cada día a amar sin pedir y sin temer. Ish, susurro que me acuna y llena de luz al mirarte. Tu tibieza me llena y reconforta. Todo es real y tangible en tu presencia. Ish, Ish, amanecer de todas las sonrisas. Ish, Kaira, Ish. Bueno, y el último que voy a leer, que es el último. El libro se llama El Diario de la Mariposa porque empieza con un mini diario que Andrés lo mencionó al principio. Son 2 semanas que me puse a escribir una cosa por día y entonces dice lunes, martes, miércoles y tiene como una frase o una mini reflexión de 2 semanas completas. Entonces el Diario de la Mariposa es con lo que arranca el libro y el último poema del libro se llama Mariposa, es este que voy a leer. Larva que inhala contiene mariposa, exhala y vuela. Mariposa que aletea y confía. Larva que se asfixia en un capullo de seda. Mariposa no existe. Muchas gracias. Le doy las gracias a Andrés, a Belén, gracias por acompañarme, gracias a todos los que vinieron para acompañar también, muchas gracias por escuchar. Y bueno, nada, estoy muy contenta, estaba un poco nerviosa, un poco bastante. Estoy muy contenta de haberles compartido un poco de la poesía esta, también de darme el gusto de compartirles el poema en catalán que yo elegí para el epígrafe al principio, porque me parece que también esas cosas que no son tan conocidas está buena como compartirlas. Veo un montón de caras conocidas que si empiezo a decir todos. Gabriela, me interesa saber si llegaste a escucharlo del catalán. Qué bien. Bien, porque a ella se lo había mostrado como grabación y ella me dijo, sí, hacelo. Y miraba y no la veía, y digo, ¿dónde está Gabriela? Bueno, nada, muchas gracias. Ahora los vamos a dejar por allá también hay refrescos, hay un vinito para brindar, si quieren servirse igual mientras están escuchando a Francisco también se pueden traer alguna copa. Otra vez muchísimas gracias y los dejamos con Francisco Pérez Walter para disfrutar de su maravillosa guitarra. Gracias.
Buenas noches para todos, muchas gracias. En primer lugar, es agradecer de estar en este hermoso lugar, en esta noche tan especial como es en la presentación del libro de Vera, con quien he tenido la suerte de compartir tantos años de trabajo y también con tantos amigos y colegas que hay aquí presentes. Acabo de empezar con Concierto Aranjuez, el tema principal, y voy a seguir compartiendo unas músicas brasileras de Aníbal Augusto Sardiña, quien fuera precursor de la bossa nova. Nació en 1915, si me recuerdo, falleció muy joven, pero ya tenía el ritmo de bossa nova, samba lento con melodías y armonías de Ravel, de Debussy, ya por los años 30, aproximadamente 40. Y voy a compartir meditación y inspiración. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, antes que me olvide, dar las gracias a Adriano Tormí por el sonido, que para nosotros es fundamental, es la forma de que nos puedan escuchar. Voy a continuar. Muchas gracias, Adrián. Un aplauso para el amigo Adrián. Está de negro, así que no lo veo. Voy a continuar con una música que se llama Casa Pa. Vamos a hacer. Es una palabra en guaraní que quiere decir más allá del bosque, y que compartí en la presentación del libro de Andrés, que fue en noviembre, si bien recuerdo, Andrés, Manifiesto de un bosque. Y digo, bueno, me gustó el significado que quiere decir más allá del bosque en guaraní. Más allá del bosque. Y la música es de Agustín Barrios, un paraguayo que vivió aquí. Se les comento porque voy a afinar la guitarra. Tiene 2 cuerdas que se afinan en tono diferente: quinta en sol y sexta en re. Agustín Barrios Mangoré fue un genio que vivió aquí. Nació en 1885, falleció en 1944. Tuvo un dúo con nuestro mejor compositor y músico, Eduardo Fabini, con quien Barrios tocaba la guitarra y Fabini el violín, y mutuamente se admiraban. Fue un genio reconocido después de muerte, como siempre pasa, y todos los guitarristas tocamos músicas de él. Él compuso muchas obras aquí en Uruguay, y en este caso voy a compartir Casa Pa.
bueno, gracias por el silencio, que hay un respeto, un silencio total, apenas alguna moto, algún vehículo a lo lejos. Voy a continuar con un poco de música rioplatense, algunas milongas, que la milonga en sí significa palabreo, ya que los gauchos era la manera de improvisar y crear de los gauchos en las rondas. Antes que fuera música, antes que fuera danza, fue la milonga. Voy a tocar una música que se llama Te vas milonga, d'Abbé Fleury, y a continuación A Flor de Llanto. Abbé Fleury nació a principios de siglo y vino a Uruguay, bueno, es un músico muy reconocido, falleció joven también. Y lo que quería destacar, que me parece interesante que a veces se vayan con algún dato por lo menos, no demasiado, porque para eso están los libros que después se van a llevar, que es más lindo leerlos. Pero lo que me gusta destacar es que también Fleury era un admirador de Eduardo Fabini, tocaba músicas de él en los programas, y siempre en las milongas terminaba las cadencias con la cadencia fabiniana, digamos. Se puede escuchar el final de Eduardo Fabini. De Abbé Fleury, Te vas milonga y A Flor de Llanto.
Muchas gracias. Voy a continuar con otra milonga de Citarrosa, de Stephanie, un arreglo del maestro Covelli, con quien tuve la suerte de estudiar varios años, y voy a compartir con ustedes Stephanie. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no quiero sacarle más tiempo porque está frío y por ahí quieren conversar. Hay muchos amigos y están abrigados bien. Entonces voy a tocar algo que no estaba previsto en el programa y es Blackbird de los Beatles, que se me ocurrió mientras no preparé algo específico. A veces uno trata de buscar algo temático. Blackbird, que significa pájaro negro o mirlo negro, en realidad lo hizo Paul McCartney en defensa de las mujeres afrodescendientes en 1968, en el álbum Black and White, de Paul McCartney, Blackbird.
Muchas gracias. Voy a terminar con dos músicas. La primera, Mañana de Carnaval, de Luis Bonfá, y la última, Batucada, de Isaías Sabio, quien fue maestro de Luis Bonfá, entre otros grandes maestros. Un músico uruguayo que viajó muy joven a Brasil y creó una cátedra de guitarra en San Paulo. Maestro de maestros como Luis Bonfá, Paulinho Nogueira, Toquinho, etc. Voy a terminar con Batucada, para irnos un poco alegre. Muchísimas gracias a Vera, al Departamento de Cultura y a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias.